Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 15. Capítulo 15. El asesino del distrito de Zaraki. El chico que estaba en cuclillas afuera de la oficina de Seth no era otro, por supuesto, que Yui. Aunque a menudo aparecían nuevas almas en el Rukongai y nuevos residentes iban y venían, la comunidad tendía a ser aislada y reticente a confiar en los forasteros. Para alguien como Seth, que pasaba la mayor parte del tiempo entrenando o cazando huecos, era casi imposible integrarse en el tejido social local en tan solo un mes. No es que alguna vez hubiera tenido esa intención. Desde el principio, Seth supo que su estancia allí era temporal. Así que, si bien mantenía una buena relación con los adultos gracias a su trabajo e influencia, no tenía la energía ni la inclinación para conectar con los niños. Yui fue la única excepción, el primer amigo verdadero que Seth había hecho en la sociedad de almas, y el único que lo había tratado igual de principio a fin. Aún así, Seth a veces escuchaba comentarios de los habitantes del pueblo que se maravillaban de lo rápido que estaba creciendo Yui. Seth Aniki. Cuando Yui lo vio caminando por la calle, se levantó de un salto, emocionado. Pero era evidente que había estado agachado demasiado tiempo. Tenía las piernas entumecidas. Permaneció de pie, con una expresión incómoda y algo dolorida, con el rostro desencajado, aunque sin mostrar verdadera angustia. A pesar de esto, cuando Seth llegó hasta él, el niño ya había esbozado una gran sonrisa. Con una mano frotándose tímidamente la nariz, sonrió a Seth con un brillo orgulloso y triunfante en sus ojos. Encontré algo. Algo que sé que te interesará. Ah, ¿sí? ¡Qué buena noticia! Seth no mencionó que ya estaba pensando en irse. No había decidido cuándo, y no había necesidad de arruinar la sorpresa. En lugar de alborotar el cabello de Yui como lo haría con un niño pequeño, le dio una ligera palmadita en el hombro al muchacho. Luego abrió la puerta y entró. La luz del sol entraba a raudales por la puerta, iluminando una habitación que estaba medio abarrotada de cajas y cajones de almacenamiento, y medio amueblada con elementos básicos esenciales. Una cama, una mesa, algunas sillas. Este lugar había sido originalmente uno de los antiguos almacenes de la familia Senryu. Se habían ofrecido a vaciarlo, pero Seth los detuvo. No pensaba quedarse mucho tiempo. Una reforma a fondo habría sido innecesaria. Yui lo siguió, pero su expresión era notablemente extraña. Su sonrisa era forzada. Le temblaba ligeramente la mano mientras se secaba el sudor de la frente. No el sudor que emanaba de estar sentado al sol, sino el que nace del esfuerzo mental, como si hubiera estado soportando una presión invisible todo el tiempo. Seth le acercó una silla y colocó algunos bocadillos y un vaso de jugo casero en la mesa antes de volver al tema principal. Entonces, ¿dijiste que hay alguien en el distrito de Zaraki que encaja con lo que busco? No lo diría con seguridad, pero, hay un rumor. Y por lo que he confirmado, definitivamente no es solo un mito. Yui ignoró los bocadillos, pero se interesó en el jugo, bebiendo la mitad del vaso de una sola vez antes de beber el resto entre palabras. Una extraña sombra pareció cubrir su rostro. Su tono se volvió más bajo, susurrante y amenazador, como el de un niño contando una historia de fantasmas. El demonio del distrito 80 del norte de Rukongai, el asesino de Zaraki. La historia del asesino de Zaraki fue infame en todo el Rukongai. Aunque los distritos 45 y 80 se encontraban en el Rukongai occidental, estaban separados por vastas extensiones de tierra sin ley. Salvo por monstruos como Seth, la mayoría ni siquiera soñaba con sobrevivir a la travesía. Y el distrito Zaraki, al estar en el norte, ni siquiera estaba en la misma región. Aún así, esta leyenda ha persistido durante siglos. Se decía que en las profundidades del distrito 80 del Rukongai Norte, Zaraki, vivía un asesino sin nombre, de origen desconocido. Humano, o You, bestia, cualquiera que entraba en el distrito corría la misma suerte. Sacrificio. Según registros antiguos, los segadores de almas se movilizaron en masa para eliminar a esta entidad. Pero incluso entonces, el asesino permaneció atrincherado en Zaraki. Después de eso, ningún Shinigami regresó a la zona. Con el tiempo, la leyenda se convirtió en una amenaza que los padres usaban a la hora de dormir para asustar a los niños desobedientes. Si sigues portándote así te llevaré con Zaraki. No hizo falta más explicación. Esa frase fue suficiente. Este era el peso de la leyenda. Irónicamente, la historia se había extendido más entre los distritos sumidos en el caos más allá del distrito 50 que en los del interior. En esas zonas periféricas, el asesino de Zaraki era infame.
Algunos autoproclamados tipos duros incluso lo buscaron, pensando que si podían matar al asesino, serían instantáneamente famosos. Después de todo, el Distrito 80 era el rincón más sangriento y salvaje del Rukongai. Un refugio para los violentos, los sanguinarios y los desquiciados. Un lugar donde las vidas se perdían con la misma facilidad con la que se respiraba. Seth había sentido curiosidad por ello desde el principio, pero en aquel entonces la supervivencia había tenido prioridad. Ahora que tenía un punto de apoyo en el Distrito 45, la historia era diferente. Si alguien como él existiera en la sociedad de almas, no era descabellado pensar que Zaraki pudiera albergar a alguien igualmente anormal. Claro, todos los enemigos que Seth había encontrado hasta ahora no habían sido más que carne de cañón. Pero con la cantidad suficiente, incluso la basura podía volverse peligrosa. Además, así como creía que el Seireitei y sus Shinigami no eran todos guerreros de élite, seguramente había algunos gorrones inútiles y perezosos, también creía lo inverso. En algún lugar de los barrios bajos, podían estar acechando verdaderos monstruos. Por eso le pidió a Yui que investigara. Normalmente, cuando un niño mostraba interés en la leyenda del asesino Zaraki, los adultos lo recusaban de inmediato. Pero la madre de Yui, al enterarse de que la petición provenía de Seth, no solo no lo regañó, sino que lo ayudó activamente. Gracias a eso, Yui ahora trajo información sólida. ¿Te gusta?, preguntó Seth con una sonrisa mientras observaba a Yui dejar su taza. En realidad es bastante bueno. El niño se rascó la mejilla, avergonzado. Quizás pensó que admitirlo era infantil. Mientras te guste. Tengo más, llévatelo a casa más tarde. Sobre todo porque puede que me vaya pronto. Los ojos de Yui se abrieron de par en par. Tras una pausa, preguntó con cautela. ¿Vas a Zaraki, verdad? ¿Planeas desafiar al asesino? No me mires así. Seth se rió entre dientes y alborotó con fuerza el cabello de Yui, arruinándolo. No voy allí a morir. Si esa cosa es tan aterradora como dicen las historias, correré. Tengo la fuerza suficiente para escapar sin problema, ¿verdad? Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 16. Capítulo 16. Dos capitanes. Sociedad de almas. En los confines de los 4 sectores cardinales del Rukongai, donde convergen todas las direcciones, se encuentra el extenso territorio conocido como Seireitei, una enorme ciudad amurallada que sirve como capital política y militar del más allá. Dentro del Seireitei residen no solo la mayoría de los Shinigami de la Sociedad de Almas, sino también las propiedades de los clanes nobles, la academia que entrena a los futuros segadores de almas y numerosas escuelas marciales. Generaciones de poder y cultura están arraigadas en sus cimientos. Sin embargo, para el alma promedio, la mención de Seireitei probablemente evoca una imagen singular. El Gotei 13. Dentro del cuartel de primera división. En el pasillo revestido de madera pulida que tenía un aire austero y atemporal, se cruzaron 2 hombres vestidos con aori blanco. En el reverso de uno de ellos estaba el kanji que significa 2. Por el otro, 11. Eran 2 de los 13 capitanes que se encontraban en la cúspide del poder y la autoridad de la Sociedad de Almas. Capitán de la 2da División, jefe de Onmitsukidm, la unidad secreta de inteligencia y asesinatos de la Sociedad de Almas. Y capitán de la 11ª División, el encargado del combate en primera línea. Oh, Capitán Shimin. El hombre alto que vestía el Aori 11 saludó al refinado noble que se acercaba desde el otro lado. Capitán Kuruyashiki, respondió el capitán de la 2 División con un gesto amable y una sonrisa, sin ninguna sorpresa por el encuentro. Pensaba buscarlo para charlar un rato. Ah, no hagamos eso, respondió Kuruyashiki con una sonrisa seca, quitándole importancia. Si el comandante en jefe de Onmitsukidm quiere charlar, tendré pesadillas durante una semana. Será mejor que vaya de buscarte primero. Ser llamado el portador del título Kenpachi, el más fuerte entre los segadores de almas, y aún así decir eso, debería tomarlo como un halago, capitán Kuruyashiki. Cualquiera de estos hombres por sí solo era una figura que nadie se atrevería a subestimar. El mero contenido de su conversación podría hacer temblar de miedo a la mayoría de los shinigamis de bajo rango. Pero allí, caminando por los tranquilos pasillos del cuartel de la primera división, no había nadie más alrededor que pudiera escuchar. No hay necesidad de elogios mutuos, de verdad, dijo Kuruyashiki encogiéndose de hombros. Había planeado hablar contigo más formalmente más tarde, pero al verte aquí, no pude evitarlo. No se detuvieron a charlar.
En cambio, caminaron uno al lado del otro hacia la salida, pero su ritmo se había ralentizado, inconscientemente, a medida que la conversación se profundizaba. Como era de esperar, el capitán jefe solo nos llamó a nosotros dos. Más precisamente, convocó a las divisiones 2 y 11, respondió Shimin entrecerrando los ojos sutilmente. Tiempos difíciles, sin duda. El curtido capitán de la 11 división dejó escapar un suspiro. Cualquiera que desconociera su identidad podría haberlo confundido con alguien que odiaba la lucha. Nuestras conversaciones diplomáticas con los Kinki son un fracaso. Las palabras del capitán jefe fueron: prepárense para el combate. Si las conversaciones fracasan, elimínenlos por completo. Eso ya es una orden de movilización de facto. Pero el hecho de que solo se llamara a nuestras 2 divisiones, mientras que a las demás se les mantuvo en la ignorancia y claramente no tiene intención de hacerlo público. Kuruyashiki se rascó la cabeza, visiblemente molesto. Bueno, llamó específicamente a tu escuadrón, ¿no? El 11 lleva siglos deseando una verdadera batalla. ¿No deberías estar emocionado de que por fin te den luz verde? La sonrisa siempre tranquila de Shimin permaneció, ilegible como siempre. Se ha dado la última advertencia. Se ha trazado la última línea. Cuando los Kinki la crucen, su destino estará sellado. Cuando el capitán jefe pronunció esas palabras, estaba declarando que no habría segundas oportunidades. Vamos, capitán Shimin. Kuruyashiki levantó una mano e intentó, sin mucho entusiasmo, darle un codazo en el brazo, pero el esbelto noble lo esquivó sin esfuerzo. Claro, somos la división de combate, pero está claro que el capitán jefe no quiere que esto se filtre. Probablemente por eso también llamó al comandante en jefe de Don Mitsukin. Ayudaremos en lo que podamos, por supuesto, respondió Shimin. Pero tenemos otros asuntos que atender. En una batalla directa con los Kinki, no seremos de mucha ayuda. Por fin, la expresión del capitán de la 2ª división cambió ligeramente y su tono bajó. Aunque no lo dijo en voz alta, creo que debido a su posición solo pudo insinuarlo, la situación en el campo de ejecución. Sí, la sociedad de almas tenía nobles, y el Seireitei era el núcleo de sus juegos de poder. Incluso los segadores de almas de bajo rango habían oído rumores de que los nobles competían por el control, tratos turbios, traiciones, etc. Aquellos que perdían tales batallas políticas a menudo eran marcados con cargos falsos y enviados a los campos de ejecución, donde eran devorados por los huecos. Era el rincón más oscuro del Seireitei. Pero había permanecido incólume durante siglos. Hasta hace unos años. Una casa noble otrora prominente, la casa Chihun, TL/N. Podría ser el clan Azashiro, famosa por su zanjutsu y su considerable riqueza, fue incriminada por clanes rivales y condenada a los campos de ejecución. Debería haber sido una purga típica. Pero ese día, algo salió terriblemente mal. Todos los presentes, anfitriones nobles, guardias, testigos, incluso los segadores de almas oficiantes, fueron asesinados en una sola noche. El único miembro sobreviviente de la casa Chihun, un joven llamado Chihun Esmia, TL/N. ¿Esmia Azashiro? Siéntanse libres de corregirme, chicos, desapareció sin dejar rastro. Esta tragedia se convirtió en la chispa que desató tensiones que se venían gestando. La nobleza gobernante se sumió en el caos. El miedo se extendió. Incluso los 46 centrales y la asamblea de la alta nobleza, ambos notoriamente políticos y conservadores, quedaron sumidos en el caos. Ahora, incluso el Gotei 13 se había visto arrastrado al lío. Algunos nobles, aterrorizados de que les pudiera suceder lo mismo, exigieron castigos e investigaciones más severas. Otros vieron una oportunidad para utilizar esta crisis como palanca para poner fin a las luchas internas desenfrenadas y a los acaparamientos de poder que habían consumido a la sociedad noble. Lo que siguió no fue política, fue guerra. Asesinatos. Enemistades sangrientas. Miembros de clanes prestigiosos, incluso de ramas de las 5 grandes casas, empezaron a aparecer muertos. Las reglas que antes no se decían fueron destrozadas. La asamblea del sello dorado, destinada a mediar en asuntos nobles, e incluso los 46 centrales, acostumbrados desde hacía tiempo a apaciguar a la nobleza, se encontraron impotentes ante la tormenta que Chihun Esmia había desatado. Al final, solo pudieron dejar el problema en manos del Gotei 13, su brazo militar definitivo. Comentario. 7 comentarios. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. 3 misiones. El capitán del Escuadrón 2 solo mostró un leve rastro de disgusto.
El capitán del Escuadrón 11, por otro lado, esbozó una sonrisa amarga, claramente arrepentido de haber desviado la conversación hacia ese rumbo. Sin que fuera evidente, su expresión transmitía claramente su deseo de mantenerse lo más alejado posible de los asuntos nobles. El capitán del Escuadrón 2 notó esta reacción. Al ver la sonrisa irónica del otro hombre, se encontró sonriendo también. Comparado con la frustración impotente que se reflejaba en el rostro del capitán del Escuadrón 11, su propia leve irritación apenas merecía mención. Aún así, no siguió insistiendo en el tema. Una breve pista fue más que suficiente. El capitán del Escuadrón 11 no era ningún tonto. El capitán jefe del GOTEI 13 los había convocado personalmente a ambos, explicándoles la situación actual y asignándoles sus respectivas tareas. Tal como había dicho el capitán del Escuadrón 2, el capitán jefe simplemente se abstuvo de decir nada directamente. En realidad, las misiones ya estaban programadas para cada uno de ellos. Incluso una división puramente combativa como el Escuadrón 11 tenía terminantemente prohibido interferir en los asuntos entre las casas nobles. Hacerlo no resolvería nada. Al contrario, solo los arrastraría a un sinfín de problemas. En cambio, el capitán del Escuadrón 2, aunque también miembro del GOTEI 13, ostentaba otra identidad. Comandante de la milicia ejecutiva y líder del clan Shimin, una de las 5 grandes casas nobles. No solo comandaba una fuerza armada indiscutible, sino que también poseía una autoridad sin igual en la cima de la nobleza. Mientras el capitán principal y la Central 46 estuvieran decididos a poner fin al caos actual entre los nobles, el capitán del Escuadrón 2 podría actuar sin tener en cuenta los sentimientos nobles o la indecisión de la Asamblea Noble portadora del sello, y así cerrar por la fuerza esta lucha interna con la velocidad del rayo. Dicho esto, la teoría y la práctica eran dos cosas distintas. En realidad, inevitablemente habría muchas limitaciones que considerar. Después de todo, el clan Shimin era solo una de las 5 grandes casas. En cualquier acción concreta, era razonable esperar el apoyo de los clanes Kuchiki y Shiba, pero al ser la principal de las 5 grandes casas nobles, el clan Tsunayashiro no se sometería necesariamente tan fácilmente. En cuanto a la casa opuesta a Tsunayashiro, probablemente se limitarían a observar con frialdad. Desde el principio, ese clan se había preocupado mucho más por los asuntos relacionados con el infierno. Nada de esto necesitaba ser explicado al capitán del Escuadrón 11. Estos eran asuntos que el capitán del Escuadrón 2 debía sopesar y considerar como noble. E incluso si los explicara, el capitán del Escuadrón 11 probablemente se taparía los oídos y gritaría: «No quiero oírlo, no me lo digas». En otras palabras, dijo el capitán del Escuadrón 11, frotándose la barbilla con un tono notablemente más ligero, el Escuadrón 11 se encarga del Kinki, y el Escuadrón 2 proporciona apoyo. Y en cuanto a... Bueno, el lado noble, ¿eso lo decide usted, capitán Shimin? Parecía que en el momento en que terminó la reunión y dejó al capitán principal, él había perseguido apresuradamente al capitán del Escuadrón 2 solo para confirmar este punto. Incluso si hubiera dicho: el capitán principal simplemente no podía decirlo abiertamente, si el capitán del Escuadrón 2 también se hubiera negado a encargarse a ese lío y en su lugar hubiera declarado: «Nos ocuparemos de los Kinki», entonces el Escuadrón 11, sin importar cuán poco dispuesto estuviera, se habría visto obligado a manejar la situación de los nobles por sí mismo. Después de todo, el Escuadrón 2 era perfectamente capaz de lidiar con los Kinki mediante el asesinato. Si llegara el caso, el Escuadrón 11 prácticamente tendría que armarse de valor para morir 10.000 veces. Y sí, no para luchar, sino para verse arrastrado al caos. Afortunadamente, el capitán del Escuadrón 2 era un hombre decente y, al final, hizo lo correcto. ¿Necesitas nuestra ayuda?, preguntó el capitán del Escuadrón 11. Si solo se trata de combate, no encontrarás a nadie más profesional que nosotros. No será necesario, respondió el capitán del Escuadrón 2, mirándolo con una mirada que decía claramente: no creas que no sé, solo estás siendo respetuoso. Pase lo que pase, no querrás involucrarte en esto, ¿verdad? El capitán del Escuadrón 11 solo pudo reír torpemente, dejando de lado el tema. Entonces solo queda un último asunto, continuó el capitán del Escuadrón 2. Informes recientes del Rukongai mencionan apariciones anormales de huecos a gran escala que causan destrucción generalizada. Probablemente podamos interpretar esto como una maniobra de Hueco Mundo contra la sociedad de almas. ¡Qué lamentable! De todos los tiempos, tiene que ser ahora. En circunstancias normales, esto no sería motivo de preocupación para el capitán del Escuadrón 11.
Ni siquiera necesitaría que el capitán principal dijera una palabra. Ya habría liderado a sus hombres directamente al Rukongai para masacrar a Hoyous a su antojo. Pero estas eran circunstancias especiales. Debían permanecer en alerta constante, preparados para enfrentarse a los Kinki en cuanto las negociaciones fracasaran. Hasta entonces, los sacrificios innecesarios y el gasto de fuerzas eran inaceptables. Además, el Rukongai era inmenso. Aunque los Shinigamis poseían técnicas especializadas para el desplazamiento a larga distancia, los informes indicaban que los Hoyous estaban dispersos en diferentes distritos. Eso significaba que no había posibilidad de un solo enfrentamiento a gran escala, solo pequeños escuadrones enviados a luchar por separado. En tiempos normales, podrían enviar a todos tranquilamente a disfrutar de la matanza. Pero ahora mismo, no tenían ni el tiempo ni las ganas. También es posible que eligieran deliberadamente este momento para causar problemas, murmuró el capitán del Escuadrón 11. La aparición de Hoyous en el Rukongai y su destrucción no era inusual. Pero apariciones tan densas y a gran escala en tan poco tiempo, extendidas por todo el Rukongai, eran todo menos normales. Este fue un incidente que el Seireitei no tuvo más opción que monitorear, investigar y resolver. El capitán jefe había convocado al capitán del Escuadrón 2 y al capitán del Escuadrón 11 para discutir 3 asuntos en total. Los 2 primeros se correspondían perfectamente. El problemático fue el tercero. El Escuadrón 11 tenía buenas razones para no poder manejarlo, mientras que el Escuadrón 2 enfrentó un desafío aún más severo. De cualquier manera, era difícil para ambos bandos prescindir de mano de obra. En realidad, preocuparse por si el capitán del Escuadrón 2 se negaría a actuar había sido innecesario desde el principio. El verdadero problema siempre había sido este asunto, algo que ni siquiera se consideraría un problema en circunstancias normales. Porque estos no eran tiempos normales. ¿En serio, en qué está pensando el capitán jefe? Se quejó el capitán del Escuadrón 11. Las misiones ya son bastante pesadas, y ahora añade trabajo extra como este. ¿Por qué no delegarlo en otro escuadrón? ¿Al Escuadrón 3, al Escuadrón 5, o incluso al Escuadrón 9 o al Escuadrón 10? Capitán Kuruyashiki, dijo con calma el capitán del Escuadrón 2, tenga cuidado con sus palabras. Dado que el capitán jefe ha tomado esta decisión, debe tener sus razones. Fue un recordatorio bien intencionado. Aún así, sabía que incluso si alguien escuchaba esas palabras y las difundía, no pasaría nada. Después de todo, este era un hombre que ostentaba el título de Kenpachi. Disfrutaba de ese privilegio. Dicho esto, el propio capitán del Escuadrón 2 comenzó a preguntarse si la decisión del capitán jefe realmente tenía un significado más profundo. Sus pensamientos pronto se dirigieron a la tarea que estaba a punto de emprender. Toda la cadena de acontecimientos se desencadenó por la ejecución fallida del clan Azashiro. Fue el primero en presentir que algo andaba mal. Cuando acudió personalmente al lugar, lo que vio fue algo que incluso a él le resultó difícil de digerir. Las víctimas no habían muerto de forma uniforme. Habían sido asesinadas de innumerables maneras diferentes. El hedor a órganos y sangre derramados impregnaba el aire. Las muertes de los nobles fueron tan horribles que no solo sus cuerpos estaban incompletos, sino que era imposible determinar cuántos cadáveres había. Varios de ellos ya se habían desintegrado en partículas de Reishi, dispersándose en la atmósfera de la sociedad de almas. Solo el hueco utilizado para la ejecución, que se retorcía en el fondo del pozo, se había salvado. Fue precisamente porque la escena era tan horrorosa que desató una lucha interna entre los nobles. El capitán del Escuadrón 2 conocía bien a los de su clase. La mayoría de los nobles eran inútiles en nada productivo, pero destacaban en la opresión de los demás. En el momento en que sus intereses se vieron perjudicados, o imaginaron que estaban afrontando el mismo peligro, fueron más rápidos que nadie en perder la compostura. Incluso se podría decir que eran un grupo propenso a la paranoia. Una vez que la idea de sufrir el mismo destino cruzó por sus mentes, nada de lo que hicieron después fue sorprendente. Pero ese no era el verdadero problema. El punto crucial era este. A pesar del hecho de que algunos cadáveres nobles ya se habían dispersado en polvo de Reishi, lo que hacía imposible contabilizar a todos con certeza, había una cosa inconfundiblemente ausente. Azashiro Esmiya, el hijo del clan Azashiro, no se encontraba en el lugar de la ejecución. Y después de eso no hubo noticias suyas en absoluto. Si Azashiro Esmiya ya no estaba en Seireitei, ¿dónde podría estar ahora? El capitán del Escuadrón 2 bajó levemente la mirada y habló en un tono calmado y mesurado. En ese caso iré a echar un vistazo yo mismo. ¿Eh?
Oye, no bromes, exclamó el capitán del Escuadrón 11, sorprendido. Capitán Shimin, no tienes tiempo para eso, ¿verdad? Si solo soy yo, puedo, respondió el capitán del Escuadrón 2. Mi situación requiere atención, pero aún está lejos de su peor momento. Mientras decía esto, un rastro de repulsión no disimulada apareció en su rostro. Cuando mueran algunos más, por fin comprenderán el miedo. Para entonces, lidiar con ellos será mucho más fácil que ahora. Antes de que eso suceda, mi ausencia del Seireite y con el pretexto de investigar es la excusa perfecta. Y ya que estoy, puedo ver lo que Hueco Mundo realmente está planeando. Sus ojos se volvieron fríos. Justo a tiempo para recordarles que la Sociedad de Almas no es su jardín personal, un lugar al que pueden ir y venir cuando quieran. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 18. Capítulo 18. Ese hombre en Zaraki, Rukongai Norte, Distrito 80. Zaraki. Era el extremo norte del Rukongai y, como todos los distritos más allá del 50, no lo gobernaban leyes ni orden, sino el caos. Decir que el lugar era anárquico sería quedarse corto. No había ley. No había gobierno. Solo supervivencia. E incluso entre todos los distritos 80 del norte, sur, este y oeste de Rukongai, Zaraki se destacó como el más temido, el más abandonado. La razón era sencilla. La leyenda de un demonio devorador de hombres había circulado aquí durante siglos y nunca se había desvanecido. Cuando Zeph abandonó el distrito 80 oeste y se dirigió al distrito 50, tardó más de 2 meses. Pero ahora, del distrito 45 del Rukongai occidental al distrito 80 del norte, tardó menos de una semana. Eso por sí solo era prueba de lo mucho que había crecido su fuerza en tan poco tiempo. Desde el mismo momento en que posó sus ojos en Zaraki desde lejos, no, incluso antes de poner un pie allí, Zeph no había relajado ni una sola vez el ligero surco en su frente. En serio, y cada lugar tiene su sabor, pero los malos son todos iguales, y caminó entre ruinas desoladas, rotas, sin vida. El denso hedor a hierro impregnaba el aire a su alrededor, ineludible. La tierra bajo sus pies no era marrón, sino que estaba teñida de un rojo oscuro. A lo largo de los siglos, cada centímetro de esta tierra se había bañado en sangre. Si este no fuera el más allá, Zaraki se habría ganado desde hace mucho tiempo su lugar entre los lugares malditos más infames que existen. Y aún así, a pesar de su constante ceño fruncido, Zeph no pudo evitar sentir un poco de anticipación. Aunque Yui había insistido en que la información era precisa, Zeph siempre había creído en lo que veía con sus propios ojos. Y solo por el paisaje, incluso antes de encontrarse con el supuesto demonio devorador de hombres, ya podía darse cuenta de que no era un mito. Era real. Si esta noticia hubiera llegado un poco más tarde, Zeph ya habría partido hacia Seireitei. Pero como recibió la información justo después de partir, no importaba si llegaba temprano o tarde, decidió venir primero. En su corazón esperaba, incluso rezaba, para que estas 2 semanas, una semana para venir y una semana para regresar, no fueran en vano. A diferencia del caótico distrito 80 del oeste, donde había que estar en constante alerta por si alguien intentaba apuñalarte por la espalda con una espada oxidada, Zaraki se sentía silencioso. Demasiado silencioso. Un silencio opresivo. Desde el primer paso que dio en este distrito, Zeph no vio una sola alma viviente. Pero vio cadáveres esparcidos a lo largo del camino como basura, muchos de ellos recién asesinados. Y a juzgar por las heridas, no eran resultado de un combate prolongado. La mayoría habían sido aniquiladas con 1 o 2 golpes. Limpios, eficaces, letales. En ese sentido, quien hizo esto y no era tan diferente del propio Zeph. Así que aceleró el paso. Podía sentirlo, la atracción de algo profundo en Zaraki. Una marea cambiante. Un viento que presagiaba violencia. Era una sed de sangre tan intensa que bien podría haber sido una tormenta. Y aunque los detalles diferían, su esencia resonó con algo muy profundo en él. Eso fue lo que lo impulsó a seguir adelante. Antes incluso de ver al hombre, los ojos de Zeph comenzaron a picar. No estaba seguro de cómo llamaban los Shinigamis a esa sensación. Percepción espiritual, instinto, algo así. Pero lo que sintió en ese momento fue como estar ante un infierno rugiente, una presencia tan inmensa que amenazaba con quemar el mundo entero. Fue abrumador. Un poder crudo y sin filtrar que empequeñecía todo lo que Zeph había combatido antes, ya fuera oro o humano. Inconscientemente, una sonrisa se dibujó en los labios de Zeph. Una sonrisa rara. No, para ser precisos, era una sonrisa que nunca había aparecido durante ninguna de sus batallas pasadas.
salvaje, eufórico. Una sonrisa nacida de su ansia por un oponente digno. Una batalla que no fue unilateral. Un verdadero enfrentamiento. Y la emoción de abatir a semejante enemigo. Sus pies se movieron más rápido por sí solos. Para cuando se dio cuenta, la larga espada que solía envainar a su lado ya estaba en su mano. El viento aullaba mientras corría. Arcos de luz plateada atravesaban el aire y la piedra por igual. A cada paso, los árboles se astillaban, las ruinas se derrumbaban y todo lo que se interponía en su camino era destrozado. Y entonces lo vio. La leyenda. El demonio devorador de hombres de Zaraki. Era alto. Imponente, incluso. Con el torso desnudo, salvo por los pantalones andrajosos, su cuerpo era una fortaleza de músculos, no para presumir, sino forjado para el combate. Cada centímetro de él estaba marcado por batallas pasadas. Una hoja de ruta de violencia. La presencia de Seth pareció conmoverlo. O quizás fue el sonido. El hombre se despertó de donde dormitaba bajo un árbol. Confundido al principio, abrió los ojos. Pero en cuanto vio a Seth, se levantó de un salto como una bestia despertada. Con un movimiento rápido, lanzó su enorme espada al aire y la atrapó mientras giraba. Vaya, vaya, parece que serás divertido. El rostro del hombre, grotesco y amenazador, miraba fijamente a Seth. Parecía un hombre en su mejor momento, con el pelo largo y enredado como un bosque de maleza descuidado, como si nunca lo hubieran peinado. Una cicatriz le recorría el lado izquierdo de la cara, desde la frente hasta la barbilla. Cualquiera que fuera la batalla, cualquiera que fuera el arma, debería haberlo matado. Pero sobrevivió. La hoja que sostenía era dentada y serrada. A diferencia del arma prístina de Seth, que relucía con una amenaza pulida, esta era más una sierra que una espada. No parecía humano. Parecía una bestia. ¿Y Seth? Seth era una presa. La mirada del hombre lo decía. Aunque Seth se diera la vuelta para huir, el hombre no lo dejaría marchar. Su boca se abrió de par en par en una sonrisa maliciosa y maníaca. Una sed de sangre desatada brotó de él como una ola. Entonces déjame darte un buen corte. No te atrevas a morir del primer golpe. Riendo locamente, levantó su espada en alto y cargó, blandiéndola sin dudar ni preguntar. Pero Seth, en respuesta, se limitó a entrecerrar los ojos. Y luego, luz plateada. Un destello. A continuación se produjo un estallido de color rojo. En el cuerpo del hombre, desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha, un corte limpio y profundo le abría el torso. La sangre brotó como un torrente. El hombre poderoso, que acababa de levantar su arma para el primer golpe, se desplomó. Con un fuerte golpe, se estrelló contra el suelo. La sangre se acumuló rápidamente bajo él, extendiéndose cada vez más por la tierra ensangrentada de Zaraki. Comentario. 7 comentarios. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. Ven, matémonos unos a otros. Seth se quedó quieto y la sonrisa de su rostro se desvaneció lentamente. El viento que soplaba contra él alborotó su cabello blanco plateado. Con un dejo de decepción, dejó escapar un suspiro silencioso. Creía haber encontrado por fin un oponente digno, alguien lo suficientemente fuerte como para conmoverlo, para alegrarle la batalla. Y, sin embargo, al final, resultó ser solo un impostor. Envainó su espada y se dio la vuelta, dispuesto a partir. Una semana entera viajando a este lugar olvidado, todo por un solo golpe. Ahora necesitaría otra semana solo para regresar. Ese pensamiento hizo que Seth se preguntara, ¿qué demonios estaba haciendo? ¿Por qué perder el tiempo en algo tan insignificante? Aún así y sin nada más, al menos podía decirle a Yui que había acabado con la leyenda del asesino en el distrito Kenpachi. Oye, ¿a dónde crees que vas? No me digas que vas a dar un solo golpe y luego huir. De repente, una voz resonó detrás de él. Seth se quedó congelado a mitad del paso. Antes de que siquiera se diera la vuelta, una poderosa presión explotó detrás de él. La fuerza era tan tangible que agitó el aire en una tormenta. Y entonces Seth se dio cuenta de algo extraño. Ese viento que soplaba hacia él y de dónde había venido. Se giró lentamente para mirar por encima del hombro. El hombre que acababa de cortar todavía estaba allí tendido, pero de su cuerpo surgían olas de un poder abrumador, claramente visibles a simple vista. Era como lava saliendo de un volcán, violenta, implacable. Este hombre no era un simple mortal. Era un infierno viviente. Un diablo renacido. La energía bruta que emanaba de él se precipitó como un tsunami, distorsionando el aire. El suelo mismo pareció temblar bajo su peso. Apoyándose en una mano, el hombre se levantó lentamente y mostró una sonrisa empapada de sangre. Pareces fuerte.
No había intelecto en su voz, nada humano. Lo que irradiaba de él era pura ferocidad, poder bestial y violencia desenfrenada. Entonces no vas a morir con un solo corte, ¿eh? Seth entrecerró los ojos. Sintió como si un depredador monstruoso le mirara fijamente al alma, su presencia atravesándolo como una flecha en el pecho. Pero Seth no tenía miedo. El hombre que había recibido ese golpe devastador no estaba muerto. Al contrario, se había alzado con más fuerza que antes. Su poder se había vuelto aún más temible, exudando un aura que Seth jamás había experimentado. Y eso, le hizo sonreír de nuevo. La presión que emanaba del hombre ya no era solo viento, era suficiente para aplastar todo a su paso. En respuesta, Seth liberó su propio poder creciente. Olas de calor negras y violetas explotaron a su alrededor formando un círculo, distorsionando el aire. Extrañas partículas de energía negra y púrpura brillaron en el espacio retorcido. Las dos fuerzas opuestas colisionaron, una como un maremoto, la otra como el fuego del infierno. El impacto ascendió en espiral formando un vórtice masivo, elevándose hacia el cielo en una columna de destrucción pura. El cabello de Seth, habitualmente peinado hacia atrás en un estilo que recordaba a Virgilio, se desenredó en el caos y ondeó libremente en la tormenta. Pero a él no le importó. Simplemente sacó su espada una vez más y con un corte agudo, cortó a un lado el torrente que se arremolinaba. La explosión fue desviada, destruyendo todo lo que se encontraba cerca y dejando solo tierra estéril a su paso. Frente a él estaba el hombre, con el pecho empapado en sangre, sonriendo locamente, no por dolor, no por desafío, sino con salvaje anticipación. Eres mucho más divertido que toda esa basura que corté. Levantó su afilada hoja en forma de sierra y la apuntó directamente hacia Seth, rugiendo de risa. Entonces deja de parlotear, matémonos unos a otros. Seth alzó lentamente su espada, colocándola junto a su rostro. Su mano derecha protegía la izquierda, con la delgada hoja apuntando hacia el hombre bestial que tenía delante. Por un lado, una energía salvaje y furiosa se derramaba como una cascada. Por otro lado, una tormenta silenciosa pero volátil se gestaba bajo una superficie tranquila. Ambos bandos desplegaron todo lo que tenían sin restricciones. Fue solo entonces, impulsado por la presencia de este monstruo primigenio, que Seth se dio cuenta de cuánto poder había estado reprimiendo. En un mundo sin oponentes dignos, donde a cualquier dirección que miraba, todo lo que encontraba era basura, casi había olvidado lo que significaba luchar con un propósito. Pero ahora tenía a alguien por quien valía la pena darlo todo. La sonrisa exagerada en su rostro se suavizó hasta convertirse en una sonrisa que no podía ocultar. ¿Cumplir un deseo, qué honor mayor hay? Con esas palabras, Seth desapareció en un borrón, lanzando un asalto a toda velocidad. En sus ojos, centelleaban llamas verdes fantasmales. Su espada ya no era común. Una energía púrpura oscura recorría su filo, y cada golpe dejaba tras sí un arco visible de violeta sombrío en el aire. No se molestó en empezar con su técnica habitual, Zanshin. No era momento para ceremonias. En cambio, su primer golpe atravesó el aire con un rugido, dirigido directamente a la bestia. Pero el hombre no se inmutó. Sin elegancia, sin delicadeza, sin trucos de magia, solo fuerza bruta. Levantó su espada de hoja de sierra con ambos brazos y la bajó. Justo antes de que la espada de Seth pudiera aterrizar, el arma del hombre se estrelló contra ella. El sonido era como el chirrido del acero. Ambos luchadores se tambalearon hacia atrás por el impacto, empujados por la fuerza del choque. Ninguno soltó la espada. No se intercambiaron palabras. La batalla había comenzado. Y a partir de entonces, no hubo necesidad de hablar, solo espadas y la voluntad de matar. Un momento después, cargaron de nuevo y chocaron de frente. El sonido del choque de espadas resonó por las ruinas. Las ondas de choque se extendían con cada golpe, destrozando el suelo y arrasando todo a su paso. Comentario. 7 comentarios. Votar. Capítulo 20. Capítulo 20. Frenesí de batalla. En el distrito 80 de Rukonga y del norte, distrito de Zaraki, se estaba desarrollando un enfrentamiento monstruoso. Pero desgraciadamente, aparte de los dos combatientes, no había nadie allí para presenciarlo. Quizás fue lo mejor. Cualquiera que se hubiera visto envuelto en esta batalla no habría vivido para contarlo. El choque agudo y caótico de las espadas resonó sin cesar mientras la energía volátil estallaba y colisionaba en una tormenta interminable. La tierra, frágil como un cristal quebradizo, se hizo añicos una y otra vez bajo la tensión, explotando en nubes de polvo y humo que se elevaron hasta el cielo. Dentro de esa neblina arremolinada, dos figuras borrosas bailaban en un movimiento letal.
Ja 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 ja. El hombre bestial se rió salvajemente, blandiendo su espada dentada con cada golpe. Atravesó cada destello plateado que se cruzó en su camino. Pero cuando uno traspasó sus defensas, le abrió una nueva herida en el cuerpo, derramando sangre fresca por el campo de batalla. Pero en lugar de miedo o frustración, la sangre del hombre solo lo hacía sentir más vivo. Sus venas ardían de emoción. Era una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Los innumerables rivales que lo habían precedido, ninguno de ellos pudo siquiera romperle la piel, incluso cuando se quedó quieto y los dejó intentarlo. Pero ahora sangraba. Ahora podía morir. Y fue emocionante. Mientras tanto, su oponente, el espadachín de cabello plateado, se movía como un fantasma. Su espada trazaba arcos negros en el aire, atravesando el humo y materializándose justo frente al berserker. El hombre rió de nuevo, sin pestañear. Él no lo esquivó. Enfrentó el ataque de frente. Sus espadas chocaron, no con un solo golpe, sino en una tormenta de cortes. Era como si flores plateadas florecieran en el espacio entre ellos, cientos de golpes superpuestos en una ráfaga. Lo que parecía un solo corte era, en realidad, docenas, quizá cientos. Ese era el patrón que el hombre había llegado a reconocer en su oponente. Ante ese bombardeo implacable, ni siquiera él tuvo más remedio que retirarse. Paso a paso, fue repelido hasta que un golpe contundente lo hizo volar. Pero el espadachín de cabello plateado, que claramente había tenido la ventaja, no estaba menos ensangrentado. Su atuendo, una vez elegante e impecable, ahora estaba empapado de carmesí, el suyo y el de su oponente. Su cabello blanco plateado, enmarañado con mechas rojas, se le pegaba a la cara. Y sin embargo, nunca rugió ni aulló como el otro hombre. Su sonrisa permaneció, una sonrisa suave e inquebrantable. Tranquilo, sereno, preciso. Así luchaba Seth. La bestia se tambaleó hasta detenerse y se preparó para cargar nuevamente, solo para ver ola tras ola de cortes de color negro violáceo atravesar el humo persistente. No tuvo más remedio que bloquearlos o desviarlos con su propia espada. Pero entonces lo sintió. Una amenaza mortal. Sus instintos gritaron. Antes de que su mente pudiera reaccionar, su cuerpo se movió. Abandonó el golpe, dejó que el golpe le impactara en el pecho y saltó. Un instante después, una espada cayó sobre el lugar donde él acababa de pararse, tan limpia y silenciosamente que cortó el suelo como si fuera tofu, dejando una profunda zanja a su paso. Si hubiera dudado aunque fuera un instante, se habría partido en dos. Pero no había terminado. El espadachín de cabello plateado apareció nuevamente, cortando el espacio mismo, como un eco fantasma. Sus espadas chocaron una vez más. Seth no gritó ni rió, pero estaba claro que se estaba divirtiendo tanto como su oponente. Fue una alegría refrescante y visceral, como entrar en una habitación con aire acondicionado en el día más caluroso del verano. El choque de iguales, eso era lo que Seth había anhelado. Y este hombre ya era perfecto. Seth lo sentía. Con cada choque, el muro que durante tanto tiempo había contenido su fuerza comenzaba a resquebrajarse. Y entonces, sin más, se hizo añicos. En un instante, su crecimiento se disparó como una explosión. Hasta ahora, todas las llamadas batallas de Seth habían sido meras ejecuciones. Un golpe, quizá dos, nunca más. Eso no fue una batalla. Fue rutina. Pero esto era la guerra. Al principio, todavía estaba pensando tácticamente, planeando combos, buscando ángulos. Pero pronto, todo eso se desvaneció. Lo único que importaba era dar el golpe justo en el momento preciso. Este hombre era al mismo tiempo una piedra de afilar y un horno, templando cada gramo de la habilidad acumulada de Seth hasta convertirla en algo letal y real. Porque la verdad era simple. Si Seth no crecía lo suficientemente rápido, moriría, igual que todos los demás cadáveres que habían pasado en el camino hacia allí. Toda su experiencia previa había sido pan comido. Solo esto contaba como combate real. Y entonces, por primera vez Seth sintió miedo. ¿Qué pasaría si superara a este hombre demasiado rápido? ¿Qué pasaría si lo matara, antes de que tuviera la oportunidad de disfrutarlo plenamente? ¿Dónde podría encontrar a alguien como él? Pero el temor era infundado. No importaba lo rápido que evolucionara Seth, no importaba lo más fuerte que se volviera, este hombre se mantuvo al día. Era como una bestia con las fauces clavadas en una presa que se negaba a soltar. Por mucho que Seth trepara, este monstruo se abría paso a zarpazos tras él, arrastrándolo de vuelta al caos una y otra vez. Entonces Seth dejó ir todo lo demás. No había necesidad de contenerse.
No había necesidad de pensar en el futuro. Lo único que importaba era esta pelea. ¿Cuánto tiempo llevaban luchando? ¿Cuántas veces habían chocado sus espadas? Nadie lo sabía. Todo lo que existía en su mundo ahora eran ellos mismos, nada más que ellos y la espiral interminable de batalla. Comentario 1. Comentario votar capítulo 21. Déjame hacerte entrar en razón capítulo adicional /200 PS Rukongai del Norte, Distrito 80 Distrito de Zaraki. Este era un lugar que los vivos no se atrevían a pisar. Incluso entre los sin ley, aquellos que ansiaban batalla y derramamiento de sangre, era común adentrarse en esta zona buscando desafiar al tirano reinante. Pero ahora, la naturaleza del distrito Kenpachi había cambiado radicalmente. Por muy imprudente o ávido de batalla que fuera alguien, nadie se atrevía a entrar en la zona a la ligera. La razón era sencilla. Desde la distancia, se podía sentir que todo el distrito estaba envuelto en una presencia aterradora y abrumadora. Un poder tan opresivo, tan sofocante, que retumbaba en los oídos como montañas derrumbándose. Con solo acercarme unos pasos más me sentí como si me aplastara bajo una montaña invisible. ¿Almas comunes? Ni siquiera llegarían a la mitad del camino antes de que sus formas espirituales se desintegraran en raíz y se dispersaran. Cada estruendo ensordecedor era seguido por enormes levantamientos de tierra que se disparaban hacia arriba como cascadas invertidas. Un poder caótico y explosivo se extendió en todas direcciones, mientras destellos fríos de luz atravesaban la carnicería, floreciendo como flores plateadas en medio de la devastación. Los choques de acero se superpusieron a las ondas de choque, provocando detonación tras detonación, hasta que el humo y el polvo inundaron los cielos. Luego, con cada nueva ráfaga de viento, el campo de batalla se despejaba, solo para que el humo volviera a entrar al momento siguiente. Dos guerreros, diametralmente opuestos en forma, pero igualmente cautivados por la batalla, se enzarzaban en una danza implacable. Para ellos, nada existía excepto la lucha. Sin distracciones. Sin pensamientos de retirada. Cada corte, cada golpe, les traía alegría. Y en sus corazones, ambos deseaban secretamente que esta batalla nunca terminara. Desde dentro de la bruma que se arremolinaba, algo atravesó el humo y se elevó hacia el cielo, erguido sobre la carnicería. Era un hombre de cabello blanco plateado, con la ropa hecha jirones y empapada en sangre. Sostenía su espada en su mano izquierda, una rareza, y miraba hacia abajo con calma, observando el agitado campo de batalla que se desarrollaba debajo. De repente, una sombra retorcida surgió del humo que se extendía bajo él. Algo lo había seguido hacia el cielo. Él se movió. En un abrir y cerrar de ojos, su espada destelló decenas de veces. Brillantes arcos de plata, cada uno de 10 metros de largo, atravesaron el humo en una cegadora ráfaga de luz. Y desde abajo, cargando contra él, estaba el hombre con aspecto de bestia. Esquivar no era una opción. No, no había planeado esquivar en absoluto. Soltó una carcajada y enfrentó la tormenta de frente. Los brutales destellos de luz lo impactaron. Apartó a algunos, dispersó a otros, pero ni siquiera su monstruosa fuerza pudo repelerlos a todos. Se vio obligado a retroceder, derribado al suelo por la implacable tormenta de golpes. Arriba, todavía en el aire, el hombre de cabello plateado apuntó tranquilamente la punta de su espada hacia abajo. Parecía como si estuviera a punto de arrojar el arma a un lado. Pero no fue la espada la que cayó. Era el hombre mismo. Una luz violeta negruzca recorrió la hoja mientras se desplomaba como un meteoro. En el momento del impacto, pilares de tierra irregular, corrompidos por el mismo poder violeta negruzco, estallaron desde el suelo, estrellándose contra el hombre bestial. Los pilares no eran simplemente construcciones espirituales. Tenían un peso aplastante y una fuerza explosiva. Pero la bestia no se inmutó. Riendo, atravesó los pilares con facilidad, enviando fragmentos de cristal volando en todas direcciones. Y a través de los fragmentos, emergió de nuevo, directamente hacia su oponente de cabello plateado. El siguiente ataque cayó con estrépito, sin ningún tipo de elegancia ni floritura, como un golpe destinado a dividir el mundo mismo. Rugió con tal fuerza que provocó huracanes. Pero ese golpe devastador fue detenido por una katana de aspecto común y corriente. El suelo crujió bajo la presión, hundiéndose varios centímetros y abriéndose fisuras en todas direcciones. Sin embargo, el hombre de cabello plateado no se movió ni un centímetro. Él levantó la vista y sus tranquilos ojos azules se encontraron con la sonrisa enloquecida de su enemigo. Luego sonrió débilmente. Ya es suficiente.
Con un giro de su muñeca, la fuerza detrás de su bloqueo aumentó y el hombre bestial fue arrojado hacia atrás, con espada y todo. Aterrizó limpiamente, sus pies resbalaron contra el suelo, pero no volvió a atacar. En lugar de eso, apoyó su espada dentada sobre su hombro y gritó perezosamente. «Ah, ¿sí? ¿Renunciar tan pronto? No me digas que te estás ablandando». El tono era arrogante, casi burlón. Pero el hombre de cabello plateado no estuvo a la altura. Con calma deslizó su espada de nuevo en su vaina, parándose frente al oponente con el que había estado enfrascado en un combate mortal apenas unos momentos antes. La frente de la bestia se crispó. Esto no le gustó. «¿Qué carajo quieres decir con eso?» «Quiero decir», dijo el hombre, señalándose a sí mismo y luego al otro, «incluso si seguimos peleando, no cambiará nada». «¿Qué?» La bestia escupió hacia un lado, frunciendo el ceño. «¿De qué demonios estás hablando? Habla con normalidad. Nadie puede entender esas tonterías. Realmente eres una bestia que no sabe nada más que luchar». El hombre de cabello plateado suspiró, presionando sus dedos contra su frente. «Bien. Es hora de simplificarlo. Digo que esta batalla nos ha llevado al límite. Hemos madurado. Nos hemos adaptado. Conocemos también el estilo del otro que podemos predecir cada movimiento. Nuestros golpes pueden parecer violentos, pero en realidad han perdido sentido, como dos niños dándose puñetazos en el patio del colegio. Esto es solo una pérdida de tiempo». La bestia se quedó en silencio. Luego de una larga parada, de repente dijo: «Oye. Ven aquí un segundo». «¿Y por qué?» «Te voy a dar un par de golpes en la cabeza. A ver si puedo sacarte esos pensamientos. Y si funciona, te dejaré que me golpees también». ¿Y? Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 22. Capítulo 22. Un hombre en una choza destartalada pero apenas habitable, Seth estaba sentado a un lado mientras el hombre que luchaba como una bestia salvaje se sentaba frente a él. Despojado de su camisa destrozada y dejando al descubierto la parte superior del cuerpo, Seth se aplicaba con calma la medicina a sus heridas. El otro hombre, sin embargo, fue mucho más tosco. Se aplicó un poco de ungüento sobre las heridas y se las frotó con desgana, dándolas por terminadas. Seth lo miró de reojo, queriendo hablar varias veces, pero al final se tragó sus palabras. Sabía perfectamente que decir algo sería inútil. Incluso si el hombre fingiera escuchar, diciendo sí, sí, te entiendo. Deja de insistir, volvería a hacer lo mismo la próxima vez. Ya no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Una vez completamente inmerso en la batalla, los días y las noches se confundieron en un abrir y cerrar de ojos. Antes de llegar al distrito de Zaraki, Seth podía decir con confianza que había desarrollado al máximo todas sus habilidades, pero tenía muy poca experiencia real en combate. Al principio, al luchar contra este hombre, Seth perfeccionó gradualmente sus instintos de combate a vida o muerte. Convirtió la batalla en reflejo y el instinto en poder. Pensó que había llegado a su límite, solo para darse cuenta de que el límite que percibía era simplemente el que él había creído que era su límite. Y así, siguió empujándolo una y otra vez. Primero vino el instinto de batalla, luego el poder bruto y, poco después, la presión espiritual. A mitad de su prolongada lucha, Seth ya había aprendido a volar distancias cortas mediante presión espiritual y a planear libremente a largas distancias. Técnicas que antes solo eran factibles en el aire, o mediante formas complejas, ahora estaban integradas en su arsenal gracias a su incansable entrenamiento. Esta vez, Seth aún no sentía que su límite había llegado, pero lo sabía con claridad. La batalla estaba llegando a su fin. Como ya había dicho, ambos se habían familiarizado demasiado con los movimientos del otro. Sin un cambio revolucionario en poder o estilo, esto ya no podía considerarse una batalla. Era solo un intercambio de golpes. Seguir adelante sería, en el mejor de los casos, un desperdicio y, en el peor, carente de sentido. Oye, cabrón. Ya era hora de que te fueras, ¿no? Gracias a su método imprudente de aplicar la medicina, a pesar de tener muchas más lesiones que Seth, el hombre fue el primero en terminar. Dejando a un lado su afilada hoja en forma de sierra, levantó la cabeza y miró a Seth con una mirada salvaje, gritando su pregunta sin restricciones. Sí, supongo que lo es. Seth ni siquiera levantó la vista y continuó aplicando la medicina mientras respondía. Es una pena. No pude matar al legendario maníaco de Zaraki como decían los rumores. Incluso bromeó un poco. Al oír esto, el hombre mostró su horrible sonrisa. Necesitarás más que eso para matarme.
Estaré aquí, esperando a que lo intentes de nuevo, siempre y cuando no seas tú el que muera la próxima vez. Como Seth ya estaba planeando irse, el hombre no tenía nada más que decir. Para Seth, continuar la lucha ya no tenía sentido. Para el hombre, este tipo de lucha prolongada, aunque no tan cruda como su enfrentamiento inicial, seguía siendo infinitamente mejor que aniquilar a los débiles. Aquello no era una batalla real, solo blandir una espada contra la carne. Pero no expresó estos pensamientos ni intentó obligar a Seth a quedarse. Probablemente no vuelva por un tiempo. No te mates antes que yo. Fue difícil dejar ir a un oponente que encajaba tan perfectamente con él, alguien que se hacía más fuerte junto a él. Pero el viejo dicho resonaba con la verdad. Demasiado es tan malo como muy poco. Se habían unido con la intensidad de rivales perdidos hace mucho tiempo, dándolo todo para intentar matarse mutuamente. Y ahora, no les quedaba nada nuevo que intentar. Si hubieran sido del tipo que entrenan y mejoran lado a lado, como verdaderos compañeros de entrenamiento, este estancamiento no se habría producido hasta dentro de 5 o 10 años. Seth pensó que la próxima vez que regresara, sería después de haber olvidado los patrones de este hombre, o después de que su propio poder hubiera evolucionado nuevamente. El hombre no respondió, solo resopló burlonamente. Después de todo, si alguien hubiera podido matarlo, la leyenda del carnicero Zaraki no habría sobrevivido durante siglos y Seth nunca habría venido a buscarlo. Con esto, su conversación se detuvo. El hombre no dijo más y Seth terminó de aplicar la medicina en silencio. Pasó un tiempo antes de que Seth se limpiara con agua limpia y se cambiara de ropa. Aunque su batalla había arrasado la mayor parte del distrito, Zaraki era vasto. Al dirigir conscientemente su destrucción, habían dejado una dirección prácticamente intacta. El resultado fue esta choza destartalada, apenas lo suficientemente estable para almacenar los suministros que Seth había traído. Ropa de repuesto, medicinas, comida, agua. No le preocupaba el robo. Francamente, si alguien lograba colarse durante la pelea y robar algo, tanto él como el hombre probablemente estarían encantados. Te dejo la ropa, probablemente no te quede bien. Llevaré solo la comida y el agua necesarias para el viaje de regreso. El resto, incluyendo las medicinas, es tuyo. Seth dijo mientras terminaba de vestirse. Había empacado generosamente, sin saber cuánto tiempo se alargarían las cosas. Habiendo crecido en el distrito 80, sabía muy bien lo escasos que eran los recursos allí. Pero lo encontró a la primera. La pelea estalló justo después, ahorrándole muchísimo tiempo y esfuerzo, y dejándole provisiones extra. Seth no tenía intención de llevárselos de vuelta. Aunque habían pasado todo el tiempo intentando matarse, no había odio real entre ellos. Tras tanto tiempo sin lograr un golpe mortal, se había formado una extraña sensación de parentesco. No te estoy agradeciendo. A pesar de sus palabras, la sonrisa feroz del hombre delataba su satisfacción. En este distrito carente de recursos, estos suministros eran innegablemente valiosos. No estar contento con ellos sería más sorprendente. Era un adicto a las batallas, no un tonto ni un asceta. Bueno, creo que es hora de irme. Seth ajustó la espada en su cintura, frunciendo ligeramente el ceño. El hombre se dio cuenta y levantó una ceja. ¿Qué es? No es nada yo tal vez, y murmuró Seth, luego sacó la espada y le dio unos cuantos golpes. Últimamente siento que no está bien en mis manos. Sephiroth podía blandir una espada de más de 2 metros de largo con un solo brazo, pero Seth no era un monstruo como ese. En vida, lo máximo que pudo fabricar fue una espada forjada de 1 metro de largo. Por eso se adaptó tan fácilmente al arma actual después de morir. Pero ahora, a medida que su fuerza aumentaba, la espada empezaba a sentirse desafinada. Ya fuera al blandirla o al golpearla, sentía que algo faltaba. Si no te parece bien, cámbialo. ¿Por qué preocuparse tanto? El hombre se apoyó perezosamente contra la pared, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, hablando casualmente. No te equivocas. Seth asintió pensativamente, pero justo cuando lo hizo, algo parpadeó en el borde de su visión. Parecía como si alguien, empuñando una espada, se estuviera arrastrando hacia el hombre, que todavía estaba apoyado contra la pared. Pero cuando Seth se giró, no había nada allí. Solo el hombre, ahora mirándolo confundido. ¿Qué? Si te vas, entonces muévete. No lo alargues. O quédate y pelea conmigo otra vez. Eres una bestia, dijo Seth con una sonrisa impotente y sacudiendo la cabeza. Aún así, le recordó algo. Por cierto, soy Seth. ¿Y tú?
Solo ahora Seth se dio cuenta de repente de que habían peleado durante tanto tiempo, pero ni siquiera sabían los nombres del otro. Sorprendentemente, el hombre se detuvo por un momento. ¿Nombre? No tengo. Tampoco lo necesito. No sé. Creo que los nombres son importantes. Al menos, nos dan a tipos como yo un motivo para llamarte. Seth no tenía pensado nombrar al hombre. Pero antes de irse dijo esto. Un nombre es importante. Es lo que hace a alguien una persona, en lugar de solo una bestia. Espero que la próxima vez que nos veamos, te hayas puesto uno. Comentario. 7 comentarios. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. Presión aplastante. Seth se dio cuenta de que ya no le importaba mucho el paso del tiempo. En la sociedad de almas, los espíritus vivían vidas absurdamente largas, y los cambios sociales se producían a paso de tortuga. Por ejemplo, en el distrito 45 del Rukongai Occidental, donde vivió Seth, durante más de 200 años no había cambiado en lo más mínimo. Aquí no existía el concepto de trabajo diario. Ni horas extras. Ni una carrera de locos. Más de una vez, Seth se había preguntado cuán adaptables podían ser las personas. Ahora estaba completamente acostumbrado a una vida sin tecnología moderna ni entretenimiento. De hecho, después de quedar aislado de los juegos móviles, internet y las redes sociales, Seth descubrió que aún podía vivir. Más aún, lo encontró en paz. Su vida ahora se sentía y un poco como la preparatoria. No en el sentido de carga de trabajo o presión, cualquiera que haya pasado por eso sabe lo agotador que puede ser la preparatoria. Sino más bien, en lo singularmente enfocadas que estaban las cosas. ¿Por qué tanta gente recuerda con nostalgia la preparatoria a pesar de lo difícil que fue? No es solo porque fue una juventud perdida, sino porque la vida entonces era sencilla. Sin relaciones complicadas, sin distracciones interminables. Tenías una sola tarea: estudiar. Una vez que ingresas a la universidad o al mundo laboral, claro, tu horario puede aligerarse, pero te bombardean con miles de nuevas cargas, cada una de las cuales drena lentamente tu energía y tu espíritu. Ahí es donde estaba Seth ahora. En ese mundo subdesarrollado pero espiritualmente rico, no tenía ningún interés en los negocios, ni en el romance, ni en luchar por un préstamo hipotecario. Tenía un solo objetivo: hacerse más fuerte. Como ir subiendo de nivel en un juego, desbloqueando todas las habilidades posibles. Esa era su alegría. Luchando contra Hoyos. Viajando al distrito Zaraki. Dirigiéndose al Seireitei para convertirse en Shinigami. Todo tenía un único propósito. Y eso le hizo feliz. Bueno, mayormente. Porque justo antes de partir hacia el Seireitei, Seth se topó con un problema bastante irritante. Empezó en cuanto se acercaba a zonas pobladas. Dondequiera que iba, la gente se detenía a mirarlo fijamente y luego huía rápidamente como si hubieran visto algo vil o aterrador. No era la primera vez que esto sucedía. Incluso el viejo jefe de la aldea que le había pagado para matar a un Ollou se había comportado con una extraña reserva. Pero al menos en aquel entonces, la gente intentaba ocultarlo. Ahora, sus reacciones eran descaradas, casi ansiosas. Y Seth estaba ahí confundido. No le había hecho daño a nadie. Ni siquiera conocía a la mayoría de estas personas. Al principio, se preguntó si luchar contra ese hombre en Zaraki durante tanto tiempo le había dado algún tipo de aura villana, como si siempre estuviera listo para matar a alguien. Pero rápidamente descartó esa idea. No parecía sucio. No era horrible. No apestaba. Y, desde luego, no proyectaba ninguna intención sanguinaria. Tratar de entender por qué la gente estaba tan obviamente repelida por él, era realmente deprimente. Gracias a la presión espiritual, Seth ahora podía volar, al menos distancias cortas y medias. Como resultado, el viaje de regreso al distrito 45 era 2 o 3 veces más rápido que su viaje a Zaraki. Pero incluso en casa, nada cambió. Al contrario, las cosas empeoraron. No tenía muchos amigos allí, pero había algunas caras conocidas. Aún así, incluso ellos le dedicaron expresiones inquietas y contradictorias, antes de huir sin decir palabra. Sus reacciones hicieron que Seth se sintiera profundamente incómodo, como si hubiera cometido un crimen atroz e imperdonable sin saberlo. Se apresuró a regresar a su pequeña casa de servicios generales, decidido a llegar al fondo de esto antes de partir hacia el Seireitei. Si allí también la gente lo odiara, eso podría causar un sinfín de problemas. A Seth le gustaban esas satisfactorias escenas de burla y puñetazos en las historias, donde la gente menosprecia al protagonista, solo para sorprenderse después. Pero si le pasara a él,
Preferiría simplemente cortar a alguien por la mitad. Dicho esto, si fuera su culpa, bueno, eso sería incómodo. Sentado dentro de la destartalada casa, Seth reflexionó. Al poco rato, oyó pasos afuera. Miró hacia arriba y vio que una figura familiar se acercaba. Era Yui Senryu, el único hijo de la familia Yui, el chico que Seth una vez había salvado. Yui probablemente había escuchado que Seth había regresado y corrió hacia allí. Seth salió a saludarlo, justo cuando la expresión de Yui palideció. El chico se tambaleó bruscamente hacia atrás varios pasos. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ese Seth y Seth y Yui parecía tener dificultades para hablar. Gotas de sudor le corrían por la cara. Preocupado, Seth dio un paso adelante, pero cuanto más se acercaba, peor se veía Yui. Parecía mareado, a punto de vomitar, y su cuerpo temblaba violentamente. Estuvo a punto de caer de rodillas. Seth Nii, ¿puedes alejarte un poco más de mí? Y incluso alguien lento para captarlo habría captado ya, y Seth no era lento. Simplemente había estado mirando en la dirección equivocada. Ante la obvia súplica de Yui, Seth frunció el ceño y retrocedió, refugiándose en la casa de servicios generales. En el momento en que se restableció la distancia, Yui se relajó visiblemente. Jadeó en busca de aire, sintiendo finalmente algo de alivio de la sensación aplastante, como si la gravedad lo hubiera estado presionando contra el suelo, y sus órganos estuvieran siendo apretados desde adentro. No desapareció por completo, pero al menos pudo volver a respirar. Tragando saliva con dificultad, demasiado agotado para limpiarse el sudor de la cara, Yui logró decir: Seth Nii, ¿podrías intentar suprimir un poco tu poder? Eres demasiado fuerte ahora, ni siquiera puedo acercarme a ti. Todavía parecía miserable, pero al menos podía formar una oración completa. ¿Fuerza? Seth parpadeó. Entonces, un recuerdo surgió. En el momento en que derribó a ese hombre en Zaraki y se sintió decepcionado, fue entonces cuando el aura del hombre estalló, y la de Seth explotó al unísono. Desde entonces, su poder había crecido exponencialmente. Sintiendo la inmensa fuerza que se agitaba en su interior, Seth cerró los ojos y respiró profundamente. Intentó comprimirlo hacia adentro, contenerlo, como si empujara hacia abajo una tormenta invisible y la plegara hasta convertirla en un núcleo silencioso. Me tomó un tiempo. Cuando finalmente abrió los ojos de nuevo, miró a Yui y preguntó: ¿Qué tal ahora? ¿Estás mejor? Comentario. 7 comentarios. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. Quiero convertirme en un Shinigami. ¿Qué tal ahora? Finalmente alguien le contó a Seth lo que realmente estaba pasando. Y en ese momento, Seth comprendió instantáneamente por qué todos habían estado actuando de manera tan extraña a su alrededor. Claro, ¿cómo pudo darse cuenta de que inconscientemente irradiaba un aura poderosa tan intensa que asfixiaba físicamente a la gente? Nadie había dicho nada. ¿Cómo iba a saberlo? ¿En serio, no podrían decir las cosas directamente? Si no hablas, ¿cómo voy a saber que estás sufriendo? Si Yui no hubiera sido empujada al punto de la agonía física por la presión espiritual de Seth, probablemente tampoco habría dicho nada. Seth no estaba seguro de cómo suprimir esa aura abrumadora. No era tan sencillo como ajustar la potencia o reducir la fuerza. Solo podía intentarlo. Pero aparentemente el intento funcionó. El chico que casi se desplomó hacía un momento finalmente pudo ponerse de pie. Se secó el sudor de la frente, respiró hondo y respondió a la pregunta de Seth. Estoy mucho mejor ahora. Me siento casi igual que antes. Igual que antes, es decir, antes de que Seth se fuera a Zaraki. Lo que significaba que Seth aún no podía suprimir por completo su poder. Pero al menos ahora era consciente del problema. Y la conciencia importaba más que cualquier otra cosa. La parte más difícil de solucionar un problema no fue la solución, sino darse cuenta de que existía. Bien. Mientras funcione. Seth exhaló aliviado. No tenía intención de oprimir a la gente normal e inofensiva. Quien realmente buscara la fuerza debía desafiar a quienes eran más fuertes, no usar el poder para aplastar a quienes estaban por debajo. Aún así, no pudo evitar reflexionar. Tal vez sí existía una diferencia fundamental entre los espíritus elegidos para convertirse en Shinigami y las almas comunes. Tras un breve entrenamiento, su presión espiritual bastaba para incapacitar a la gente común. Tal vez por eso todos los Shinigami vivían juntos, no solo para centralizar el poder militar, sino para evitar dañar accidentalmente a los civiles. Ya encontraré una mejor manera de suprimirlo, dijo Seth. Por ahora, esto es lo mejor que puedo hacer.
Se hizo a un lado, dándole espacio a Yui para entrar a la habitación. Yui dudó, mirando a Seth con evidente cautela, casi esperando que ese nuevo control se le escapara en cualquier momento. Si Seth perdiera el control nuevamente, pararse demasiado cerca podría literalmente matarlo. Pero afortunadamente no pasó nada. Al igual que antes del viaje a Zaraki, una vez que los dos estuvieron sentados en sus lugares habituales, Yui finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Sekni, te has vuelto muy fuerte, dijo Yui con algo de asombro. No creo que quede nadie que pueda vencerte. Aunque Yui sabía desde el principio que Seth era poderoso, ver cuánto había crecido todavía lo sorprendía. Entonces preguntó Yui, ¿cómo te fue en Zaraki? ¿Aprovechaste algo del viaje? ¿Conseguí algo? Rió Seth. Conseguí más de lo que esperaba. Le sirvió un vaso de agua a Yui, no había mucho más que pudiera ofrecerle todavía, no tan pronto después de regresar. Pero no te recomiendo que vayas allí. Podrías no regresar. Sekni, realmente piensas demasiado bien de mí. Yui dio una sonrisa impotente. Aunque quisiera ir, probablemente no sobreviviría lo suficiente para acercarme. Eso es lo que me gusta de ti, que tienes conciencia de ti mismo. Chico, tengo grandes esperanzas en ti. Yui no tocó el agua, pero Seth bebió profundamente de su propia taza. Durante todo el viaje de regreso, había estado estresado intentando entender por qué todos lo evitaban. Casi le quema el alma. Estuvo a punto de convertirse en un kitsune presa del pánico. Pero incluso con todo lo que he ganado, apenas estoy empezando, dijo Seth. Claro, puede que sea fuerte aquí en el Rukongai, pero una vez en el Seireitei, habrá shinigamis que me harán quedar como un niño. Se detuvo y entonces se dio cuenta. Ya casi era hora de irse. Originalmente, se había quedado en el Distrito 45 principalmente para luchar contra los Hoyous. Una razón menor había sido cuidar de la familia de Yui. Pero ahora, los Hoyous ya no representaban una amenaza para él, y la familia de Yui ya se había estabilizado. Zaraki había sido una ventaja inesperada, pero ese era el límite. Quedarse más tiempo no tendría sentido. El Rukongai era un estanque pequeño. No se podían criar ballenas en un charco. Si quería nadar con gigantes, tendría que sumergirse en el vasto océano. Empezó a pensar, ¿debería decirle a Yui que se iba ahora? ¿O esperar hasta el día de su partida? Aunque Yui era mucho más joven, era el primer, no, único, amigo de Seth en la sociedad de almas hasta ahora. No era que Seth fuera antisocial. Simplemente no buscaba hacer amigos. Había sido pasivo en cuanto a las relaciones sociales, y solo Yui lo había contactado constantemente. Al igual que ahora, Seth apenas había regresado y Yui ya había aparecido. Pero antes de que Seth pudiera decir algo, Yui se le adelantó. Sekni, hay algo que quería decirte. Yui parecía nerviosa, lo suficiente como para que Seth se sentara más derecho y adoptara una expresión más seria. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Necesitas ayuda? Yui parpadeó, sorprendida por la repentina preocupación de Seth. Él rápidamente agitó las manos. No, no. No es eso. Es solo que, me alegra que hayas vuelto. Si no hubieras vuelto, habría perdido la oportunidad de decirte esto. Tomó aire. La vacilación desapareció de su voz. Desde ese incidente ya he estado pensando. No quiero que lo que me pasó a mí le pase a nadie más. Quiero ser fuerte, como tú. Quiero ser alguien que pueda ayudar a los demás, alguien que pueda marcar la diferencia. Yui miró a Seth a los ojos, sin dudarlo más. Sekni y quiero convertirme en Shinigami. Naruto. Legado de armas. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 25. Capítulo 25. ¿No es esto algo bueno? Probablemente eran cosas que no le había dicho a nadie más. No porque no quisiera, sino porque no había nadie a su alrededor que pudiera entenderlo. Eran cosas que no le parecía bien ni siquiera decirle a su propia madre. Tal vez, en el fondo, este joven ya había llegado a ver a Seth no solo como una figura fraterna, sino como alguien que era al mismo tiempo un mentor y un padre sustituto. Y así, estos pensamientos, sus esperanzas, sus sueños, sus ambiciones, solo podían compartirse aquí. Solo podían hablarse con Seth. Llevo mucho tiempo dudando, sin saber si debía hacerlo. Pero después de que te fueras a Zaraki, me di cuenta de algo. Solo pensarlo, solo dudar, no cambia nada. Así que finalmente intenté hablarlo con mi madre. ¿Y? Seth levantó una ceja. No eran malas noticias. De hecho, eran tranquilizadoras. Porque Seth ya lo sabía, Yui tenía el potencial de convertirse en una Shinigami. La prueba más sencilla.
Necesitaba comer. En aquel entonces, el Olou Sef que había matado, el que había jugado con Yui antes de intentar devorarlo, no lo había hecho por una decisión estratégica. No fue porque su padre o sus tíos se opusieran. Fue porque Yui era la única entre ellos con potencial de Shinigami. Para un Olou, eso significaba una cosa: el alma más sabrosa. Por eso el hueco lo guardó para el final, para saborearlo. Mi madre, lo organizó todo de inmediato. Dijo que si ya lo había decidido, no tenía sentido demorarme. Lo consiga o no, lo importante es tener el coraje de intentarlo. Así que mañana, me voy al Seireitei. Voy a presentar el examen de admisión a la Academia Shinem. Mientras lo decía, la expresión de su rostro todavía estaba un poco conflictiva, como si no hubiera procesado completamente que esto realmente estaba sucediendo. Eso no sonaba como algo que diría su amable y suave madre. Pero Sef entendió. La fuerza de una madre siempre llega cuando su hijo más la necesita. Ahora que Yui había perdido a su padre, su madre era su única familia, su único apoyo. Así que tenía que ser fuerte. La madre de Yui, incluso con todo el dolor y la preocupación en su corazón, había elegido la decisión, por su bien. ¿No es eso algo bueno? Sef se puso de pie, le dio a Yui una firme palmadita en el hombro y le ofreció un poco de aliento genuino. Fue extraño. En ese momento, Sef sintió algo inesperado, algo así como ver crecer a un niño. Lo cual significaba y la decisión que había estado debatiendo internamente, el momento, qué decir, tendría que cambiar ahora. Por cierto, olvidé mencionar algo. Yo, tu hermano mayor, también me preparo para ir al Seireitei. ¿Y? ¿En serio? Yui se levantó de su asiento en estado de shock, con los ojos abiertos por la alegría. Nunca esperó que Sef dijera eso, después de todo, Sef era claramente fuerte, pero nunca había mostrado ningún interés en convertirse en un Shinigami. Y la razón por la que Yui estaba tan nervioso, tan ansioso, era precisamente porque era la primera vez que salía de casa. La primera vez que se enfrentaba a un mundo extraño y desconocido, completamente solo. Pero ahora todo era diferente. Solo saber que Sef también estaría allí lo llenó de alivio y confianza. A Yui no le importaba en lo más mínimo si Sef era un Shinigami o no. Si Sef era uno. Bueno, claro que sí. Era natural. ¿Y si no lo era? No cambiaba lo fuerte ni lo confiable que era. Sef simplemente no era el tipo de persona que reprobaría un examen de ingreso. Si quería ser un Shinigami, entonces nada podría detenerlo. ¿Te mentiría? Sef sonrió mientras volvía a sentarse. Honestamente, si no hubiera reaccionado a tiempo, podría haber recibido un cabezazo por la repentina emoción de Yui. Sef no era de los que se dejaban llevar por las emociones. Tras años trabajando solo, se había acostumbrado a gestionar las cosas él mismo, sin necesidad del apoyo constante de sus amigos. Claro, tenía compañeros. Pero nunca dependía de nadie. Aún así, saber que Yui iba a la Academia Shinem, eso hizo que Sef se alegrara de verdad. En la sociedad de almas, convertirse en Shinigami no era solo un trabajo, era un medio de vida garantizado. Podía cambiarte la vida por completo. Pero, no tengo prisa, añadió Sef. Todavía me quedan algunos encargos por terminar. Se dio un golpecito en la barbilla mientras pensaba, mientras repasaba mentalmente lo que aún faltaba por hacer. Aún así, sabiendo lo rápido que se mueven, podría llegar antes que ustedes. Ah. Eso me recuerda. Yui, tras la alegría inicial, se había calmado bastante. Después de todo lo que había pasado, el trauma, el punto de inflexión, había madurado mucho. Las palabras de Sef parecieron refrescarle la memoria. Mientras estabas fuera en Zaraki, un tipo que no reconocí pasó varias veces preguntando por ti. Parecía que tenía un trabajo para ti. A juzgar por su ropa, probablemente era bastante rico. Habla como alguien nacido en una familia de comerciantes, directo y descarado. Yui le dio a Sef una sonrisa pícara y cómplice. Deberías escucharlo, Sef Nii. Quizás pueda sacarle mucho provecho. He oído que en Seireitei las cosas son caras. A pesar de que Sef le había salvado la vida a Yui, nunca le había pedido dinero. Si lo hubiera tratado como una transacción comercial, la actitud de Yui hacia él habría sido completamente diferente. El alojamiento que le proporcionó la familia Yuikawa había sido una compensación más que suficiente. Además, Sef ya había estado aceptando trabajos de matador de Olou para ganar dinero. Aún y bueno, ya veremos. Sef hizo un gesto de desdén con la mano. Si me lo encuentro antes de irme, lo escucharé. Si no, supongo que no estaba destinado a ser. Por supuesto, el dinero era importante.
Pero Seth nunca lo había considerado como lo más importante. Cuando se dio cuenta de que podía usar su fuerza para matar Hollow's y cobrar, también entendió algo más: en la sociedad de almas, el poder lo era todo. El dinero, el estatus, la política, todos eran solo efectos secundarios del poder. Así que si la oportunidad se presentaba mientras estaba atando cabos sueltos, bien, la aprovecharía. Pero no estaba dispuesto a retrasar su partida hacia Seireitei solo para buscar unas cuantas monedas. Eso sería poner el carro delante de los caballos. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 26. ¿Cuándo nos vamos? Capítulo adicional /200 PS. Seth regresó el primer día. Yui se fue el segundo. No hubo una gran despedida ni fanfarria. Solo 2 asistentes de confianza, cargados con todos los suministros necesarios para el viaje, escoltando discretamente a Yui en su camino. Seth se quedó de pie sobre el techo, observándolo desaparecer en la distancia, pero no lo llamó. Después de todo, esta no era una despedida grandiosa. No estarían separados por años. No había necesidad de despedidas dramáticas. Y, sin embargo, como quiso el destino, el llamado tío que Yui había mencionado, el que lo había visitado varias veces mientras Seth estaba en Zaraki, efectivamente se cruzó con Seth. Al tercer día, el hombre llamó a la puerta. En ese momento, Seth organizaba el papeleo de cacerías anteriores en Ollou. Tras trabajar en el campo, dominaba la logística. Incluso ahora, dirigiendo su propia tienda, por así decirlo, mantenía un alto nivel de profesionalismo, presentando informes y manteniendo todo en orden. También estaba considerando la idea de barrer los alrededores en busca de Hollous restantes antes de irse. Una última buena acción antes de seguir adelante. Fue entonces cuando oyó que llamaban a la puerta. Miró hacia la entrada. Una figura se encontraba en la puerta abierta, parcialmente recortada por la luz exterior, lo que dificultaba distinguir sus rasgos. El hombre levantó una mano y golpeó cortésmente el panel lateral. Disculpe, ¿puedo entrar? Oh, por supuesto. Eres bienvenido aquí. Seth dejó los archivos y se acercó a saludar al visitante. Solo cuando el hombre entró, Seth pudo verlo con claridad. Era un hombre de mediana edad, de piel bronceada y saludable, con el pelo largo y negro recogido con cuidado en una coleta. No tenía la complexión abultada típica de los hombres de su edad, ni era excesivamente musculoso. La palabra que me vino a la mente fue ágil. Su ropa parecía ordinaria a primera vista, pero una inspección más cercana reveló materiales y diseño muy por encima de la norma, elegantes y refinados. Cualquiera que supiera de calidad podría decirlo. Solo ese atuendo valía más que docenas de casas. En el momento en que Seth vio lo que llevaba puesto, ya tenía una idea de quién era. No es de extrañar que Yui lo llamara un magnate rico. Este tipo sí que estaba forrado. Ah, he venido varias veces pero el dueño nunca estaba. Me tomó un tiempo, pero parece que finalmente te encontré en casa. A pesar de la elegante ropa, el hombre se comportaba de forma informal, cálida y sin pretensiones. Irradiaba un carisma relajado, como alguien acostumbrado a conectar con facilidad. Echó un vistazo a aquel espacio medio desordenado, en parte almacén, en parte sala de estar, y sus ojos se posaron en los papeles que Seth había estado organizando. Sus cejas se levantaron ligeramente. ¿Ah, sí? ¿Estabas a punto de cerrar la tienda? Algo así, respondió Seth con naturalidad. Estoy planeando mudarme. Pero por ahora, el negocio sigue funcionando. Un hombre a punto de irse de la ciudad, pero aún así se mantiene sereno. Acercó una silla al cliente. Su actitud podría parecer relajada, pero aún así mantuvo su profesionalismo. Si la tienda seguía abierta, la trataría como tal. Por favor, tome asiento. No me lo esperaba. Justo cuando por fin te encontré, resulta que planeabas cerrar. El hombre sonrió con ironía al acomodarse, evaluando abiertamente a Seth sin rastro de hostilidad. Su porte y modales delataban a alguien criado con refinamiento, imposible de fingir. Bueno, no me he presentado. Soy Soichiro. Llámame por mi nombre. Un placer conocerte, Soichiro. Soy Seth. Siéntete libre de hacer lo mismo. Soichiro, ¿eh? Solo dio su nombre de pila. Claramente, no su identidad completa. Y cuando Seth se dirigió a él como señor Soichiro, los ojos del hombre parpadearon levemente, pero no hubo sorpresa, como si lo hubieran llamado así antes. ¿Qué pasa? Preguntó Seth. Oh, nada. No me importa. De hecho, me gusta bastante, dijo Soichiro con una sonrisa. He oído que eres el luchador más fuerte de aquí. ¿Que has estado aceptando contratos para matar huecos?
Quizás decir que soy el más fuerte sea una exageración, pero soy lo suficientemente capaz. Y sí, la tienda sigue abierta. Si tienes un problema con Ollou, con gusto lo atiendo. De hecho, Seth estaba pensando en hacer una última ronda antes de irse. ¿Y si este tipo le conseguía trabajo? Perfecto. Sin largas introducciones, vamos directo al grano. Como un verdadero fugitivo, Seth no se anduvo con rodeos. Soichiro pareció sorprendido por la franqueza. Se detuvo, como si sopesara sus palabras. Seth esperó, paciente y sereno. No insistió ni volvió a sus archivos. Eso habría parecido grosero o poco profesional. Pasó aproximadamente medio minuto antes de que Soichiro finalmente volviera a hablar, algo vacilante. Más o menos. ¿Algo así? Esa frase despertó el interés de Seth. Para ser precisos, se trata de Ollous, pero no de los locales. Necesito viajar al distrito 80, o incluso más allá. Quiero investigar la actividad de Ollous en esas regiones. Viniendo de alguien tan rico y refinado, apareciendo aquí en el distrito 45, alegando que solo estaba de paso. Quizás otros lo creerían. Pero Seth no lo haría. Y claramente Soichiro también lo sabía, no estaba tratando de ocultar nada. Pregunté por ahí y dicen que eres el mercenario más fuerte de la zona. Si al menos la mitad de los rumores son ciertos, probablemente seas el único capaz de mantenerme a salvo ahí fuera. Así que me gustaría contratarte como mi escolta al distrito 80. ¿Qué me dices? Seth entrecerró los ojos ligeramente. Tal como lo pensaba. Era la primera vez que se conocían, pero para que alguien como Soichiro lo buscara repetidamente, solo podía haber una razón. La fuerza de Seth. Lo que Soichiro quería hacer en el distrito 80 no era asunto de Seth. Como profesional, no hizo preguntas innecesarias. Aún así, el trabajo en sí le hizo detenerse. Si hubiera estado en algún lugar cercano, incluso en el distrito 60, no lo habría dudado. Pero el distrito 80, eso estuvo lejos. Demasiado lejos. Y escoltar a alguien tan prestigioso como Soichiro probablemente significaría muchos retrasos. Ah, cierto. Como si percibiera la vacilación de Seth, Soichiro sonrió con calma y agregó. En cuanto a la tarifa, di el precio. El dinero no es un problema. Y Seth lo miró fijamente un momento. Soichiro no se inmutó ante su mirada. Turi, la voz de Seth era tranquila. ¿Cuándo nos vamos? Puedo empezar a empacar ahora mismo. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 27. Capítulo 27. Medio mes. Era un páramo estéril, no había nada a la vista excepto maleza áspera y descuidada. Ni siquiera había arbustos ni árboles bajos. El viento que soplaba por la tierra era tan seco que parecía desgarrarte los labios, y si soplaba el tiempo suficiente, casi sentías que la piel estaba a punto de agrietarse y pelarse. Este era un lugar aún más desolado que el anárquico y sangriento distrito 80. Una región tan remota y salvaje que ni siquiera tenía número, más allá de los límites exteriores del Rukongai. Incluso aquellos que vivían en el distrito 80, gente ya insensible a la muerte, el robo y el asesinato, no se atrevieron a aventurarse aquí. Si en los primeros 50 distritos, la aparición de un Ollou era objeto de rumores, las conversaciones sobre bestias sombrías asesinadas ocasionalmente por Shinigami que pasaban, eran más una curiosidad que una preocupación, y si en los últimos 30 distritos la gente se había acostumbrado tanto al peligro que hablaban de los Ollous como si no fueran diferentes de matones violentos y merodeadores, luego, más allá del distrito 80, con solo caminar un poco, me encontré no con uno ni dos, sino con grupos enteros de Ollous. 7, 8, incluso docenas. Se decía que, hace años, los Shinigami solían venir aquí para capturar estos Ollous, tal vez para estudiarlos o con fines desconocidos, y llevarlos de regreso al Seireitei. Pero durante los últimos 2 años, tales actividades prácticamente cesaron. El aire estaba cargado con el olor a sangre, lo que le daba un toque húmedo al viento, por lo demás árido. Y en medio de ese páramo, se oyó el seco y agudo choque del acero. Un hombre, no, una figura solitaria, se enfrentó a una marea de Ollous que se contaban por docenas. Los enfrentó sin miedo. Bestias enormes, cada una de ellas imponente, de forma grotesca y presencia monstruosa. Sin embargo, se movía con serena gracia, con expresión tranquila, y sus golpes tan fluidos como letales. Más precisamente, no solo estaba luchando contra ellos, los estaba masacrando, cortando sin esfuerzo a cada Ollou que se acercaba demasiado. La sangre que empapaba el suelo y teñía de rojo el aire era solo de ellos.
Cada golpe de su espada surcaba el aire como un cuchillo caliente cortando mantequilla, llevando un remolino de energía oscura con un tenue matiz violeta. Cada golpe derribaba un hueco. Un golpe, una muerte. Y a poca distancia detrás de él estaba otro hombre, completamente tranquilo, como si supiera que el peligro no podía tocarlo. Sus ojos no se apartaron del guerrero de cabello plateado. Fascinado, observaba cada golpe, cada maniobra. Parecía entretenido, incluso encantado, con los extraños movimientos aéreos que se usaba para flotar y surcar el aire como un fantasma. Era como si el hombre creyera que Seth guardaba un sinfín de secretos que valía la pena descubrir. La batalla terminó en un abrir y cerrar de ojos. Después de despachar la manada, Seth aterrizó con gracia frente al hombre, limpió la sangre de su espada y la envainó con un movimiento fluido. El hombre de mediana edad, con la piel bronceada por el sol, levantó una mano y aplaudió apreciativamente, mientras su larga cola de caballo negra se mecía con la brisa. Increíble, dijo con genuina admiración. Guárdalo, respondió Seth, haciendo un gesto de desdén. Todos los días desde que llegamos han sido así. Ya no tienes que fingir que estás impresionado, Soichiro. Ah, pero ¿has considerado? Dijo Soichiro con su siempre presente sonrisa, que por muchas veces que lo vea, me sigue impresionando. Puede que haya muchos capaces de matar Hoyous, pero hacerlo con tanta elegancia y eficiencia. Eso es raro. Seth se burló levemente. Quizás no has visto lo que los verdaderos Shinigami pueden hacer. Estoy seguro de que los que viven en el Seireitei podrían acabar con estas cosas sin siquiera intentarlo. Incluso en el Rukongai, Seth había escuchado ocasionalmente historias de Shinigami que murieron luchando contra Hoyous y vio sus espadas abandonadas comercializadas en el mercado negro. Aún así, decidió creer, quizás por principios, que el monopolio de la violencia por parte de la sociedad de almas no provenía de la nada. Los Shinigamis que ostentaban el poder en el Seireitei no debían ser subestimados. Después de todo, si él, después de solo un mes o más de entrenamiento autodidacta, podía lograr tanta fuerza, entonces seguramente el Shinigami, que seguía un sistema, una estructura y entrenaba por mucho más tiempo, no podía ser más débil. Él dijo medio en broma, medio en serio, cada palabra. Pero lo que no notó fue que, ante sus palabras, la sonrisa de Soichiro se torció levemente. Por un instante, su expresión se quebró. Hubo un destello de algo extraño, antes de que su actitud educada regresara rápidamente. Habían pasado más de 2 semanas desde que Seth aceptó el encargo de Soichiro. A pesar de parecer un noble mimado, Soichiro no era un hombre común y corriente. No frenaba a Seth, no necesitaba que lo mimaran. Su forma de hablar, su presencia, todo insinuaba una complejidad más profunda. Aún así, Seth no había indagado en la identidad ni las motivaciones de su cliente. Si este no lo decía voluntariamente, no había motivo para preguntar. Por supuesto, si Soichiro estaba tratando de engañarlo en silencio, entonces aprendería rápidamente que Seth no era un blanco fácil. Sin mala intención, pero siempre con cautela. Así se sobrevivía en la carretera. Días atrás, traspasaron los límites del Distrito 80 y se adentraron en esta tierra de nadie. Desde entonces, Seth había vigilado a Soichiro mientras vagaban por el terreno, luchando constantemente contra oleadas de Hoyous que los trataban como presas. ¿Ya te estás cansando de esto?, preguntó Soichiro, notando la ligera arruga en el ceño de Seth. Seth no dijo nada, pero Soichiro continuó de todos modos. Su relación había mejorado considerablemente en las últimas 2 semanas. Soichiro no era un cliente pegajoso. Salvo alguna instrucción o cambio de ruta ocasional, generalmente acataba las decisiones de Seth sin quejarse. Al mismo tiempo, no era un noble mudo y distante. De hecho, era sorprendentemente hablador, un poco charlatán en secreto. Sin importar el tema que Seth sacara, el tipo podía seguirle el ritmo con facilidad. Su capacidad de comprensión también era irritantemente aguda. Incluso cuando Seth usaba sin querer un término de jerga moderna o un fragmento de jerga de Internet, Soichiro lo descifraba y empezaba a usarlo con fluidez en la siguiente conversación. Después de pasar medio mes juntos día tras día, sin que ninguno de los dos se sintiera molesto, su relación se había vuelto naturalmente cómoda. Es por eso que Soichiro pudo notar fácilmente que algo estaba molestando a Seth. ¿Y por qué no se ofendió por el tono frío? Simplemente siguió sonriendo. Naruto. Legado de armas. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 28. Capítulo 28. ¿Solo una Sauchi? No es nada importante, dijo Seth con un suave suspiro.
Se agachó y palmeó suavemente la empuñadura de la espada que tenía en la cadera. Es solo que, esta espada ya no cumple con mis estándares. HM. Soichiro parpadeó, visiblemente desconcertado. ¿Qué quieres decir con eso? Al ver su confusión, Seth suspiró nuevamente y desenvainó la espada, apuntando la punta hacia un punto distante mientras señalaba su longitud. Quizás te cueste creerlo, pero para alguien como yo, esta hoja es demasiado corta. Diría que debería ser al menos 2 o 3 veces más larga para resultar cómoda, solo la hoja, quiero decir. Aunque era normal que la katana variara en longitud, decir que la hoja por sí sola debía ser 2 o 3 veces más larga era absurdo. Una hoja tan larga, con una empuñadura normal, no solo sería incómoda, sino casi inservible. Incluso blandirla con una sola mano rayaría en la locura. Seth sabía lo ridículo que sonaba. No lo habría mencionado si Soichiro no hubiera preguntado. Originalmente, había planeado visitar el Seireitei para ver si algún herrero o maestro de la espada podía forjarle algo más adecuado. Al fin y al cabo, el que tenía ahora lo había rescatado de un Shinigami muerto. Ni siquiera era realmente suyo. Pero entonces apareció Soichiro, ofreciendo una recompensa que Seth no pudo rechazar. Pensó que posponer ese plan un poco más no vendría mal. Ahora, sin embargo, y estaba empezando a suceder. La incomodidad no se notaba, bueno, quizás sí. Al menos Soichiro lo había notado. La sensación carcomía los nervios de Seth como una pluma rozando constantemente el corazón, frustrante pero incontrolable. Cada golpe de la espada lo tentaba a tirarla. Prefería destrozar a los Oyous con sus propias manos. Seth nunca imaginó que se encontraría atormentado por algo tan trivial. Si hubiera escuchado a alguien quejarse así hace un mes, probablemente se habría burlado y habría dicho: ¿qué cuchilla no corta? Deja de ser tan quisquilloso. Soichiro parecía genuinamente sorprendido, tanto que incluso Seth lo notó en su rostro. Era la primera vez que lo veía reaccionar así. Mirando fijamente la espada en la mano de Seth, Soichiro dudó, luego preguntó con cuidado: ¿te importaría dejarme echarle un vistazo a tu espada? En la sociedad de almas, donde las armas no existían y el acero era el rey, entregarle tu arma a alguien era prácticamente entregar tu vida. Si alguien del Distrito 80 le hubiera preguntado esto, Seth no habría dicho ni una palabra, los habría cortado en el acto. Pero esta vez y dudó. Durante varios segundos, sus dedos se quedaron en la empuñadura. Luego invirtió su agarre y le ofreció la espada a Soichiro. A decir verdad, Seth no sentía ningún afecto profundo por el arma. Solo la había seguido usando porque era la que había recogido. Ya planeaba reemplazarla en el Seireitei. Si ya hubiera estado allí, quizá la habría regalado. Su vacilación no tenía que ver con el apego, sino con lo práctico. Aunque la espada ya no le sentaba bien en la mano, había una gran diferencia entre estar armado y desarmado en una pelea. Esa era la única razón por la que aún no la había tirado. Aún así, al final, Seth decidió confiar en Soichiro. Habían pasado más de medio mes juntos. Y aunque aún no entendía del todo al hombre, creía haber visto una parte de su personalidad. En esa parte, Soichiro no era alguien que lo traicionaría por algo así. Si Seth resultara estar equivocado, entonces sería su propio error el que tendría que asumir. Soichiro estaba alerta y percibió claramente la vacilación de Seth. Cuando Seth finalmente le entregó la espada, Soichiro la aceptó con silencioso aprecio y sin más comentarios. Lo levantó y lo examinó con cuidado. La espada tenía una fabricación extraña. Seth nunca la había afilado, ni una sola vez, pero nunca se había desafilado. De hecho, cuanto más la usaba, más afilada se volvía. Si no fuera por el hecho de que la espada nunca sangraba por sí sola, Seth podría haberse preguntado si se trataba de alguna espada maldita y consciente de una leyenda. Y cuando Soichiro lo examinó más de cerca, su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa abierta. Miró a Seth con la voz apagada por la incredulidad. ¿Has estado peleando con una Sauchi todo este tiempo? Seth parecía desconcertado. ¿Asauchi? ¿Es ese el nombre ata espada o algo así? ¿La reconoces? No. No, esto no puede ser, ni siquiera Soichiro pudo ocultar el miedo que comenzó a aparecer en sus ojos. Hasta ahora, había observado el estilo de lucha de Seth con una diversión distante, admiración, sí, pero calma. Había asumido que Seth había despertado al menos parcialmente su espada, que se trataba de algún tipo de liberación. Con suficiente experiencia y experiencia en combate, no era de extrañar que alguien pudiera aniquilar a docenas de Oyous comunes.
Eso creía Soichiro, y por eso nunca se molestó en inspeccionar el arma de Seth con demasiada atención. Pero ahora lo vio. La espada no tenía forma de liberación. No tenía transformación. La guarda, la empuñadura, todo era estándar. Una plantilla genérica. Una Sauchi. Eso significaba que Seth no había despertado la espada. No me había conectado con él. No había comulgado con él. Y aún así, podía ejercer una fuerza abrumadora. Lo cual significaba una cosa. Nada del poder que Seth mostraba provenía de la espada. Vino de él mismo. Él no estaba tomando prestado poder. Él era el poder. Un monstruo diferente a cualquier otro que Soichiro había visto jamás. Soichiro se tambaleó en silencio ante la revelación. Recordó la brutalidad con la que Seth había estado reprimiendo su presión espiritual. Ya entonces, algo había fallado. Pero ahora era innegable. En apariencia, se mantuvo sereno. Tranquilo. Profesional. Le devolvió la espada. Luego preguntó, tentativamente. ¿Alguna vez has intentado comunicarte con tu espada? ¿Como si la espada y el hombre fueran uno solo? Eso existe. No soy un dios de la espada, ¿sabes? Soichiro abrió la boca para responder, pero luego, el aire se volvió pesado. Una presión aplastante descendió repentinamente desde arriba y cayó sobre ambos. Miraron hacia arriba al unísono, en algún punto del camino, el cielo se había abierto. Un desgarro irregular atravesó el cielo, como si la noche misma hubiera sido destrozada. De allí comenzó a descender una enorme figura de obsidiana. Una criatura gigantesca como una montaña, con el cuerpo envuelto en una capa negra y andrajosa que ondeaba como el chal de una bruja. Un enorme agujero se abría en su pecho. Su rostro era una máscara blanca como un fantasma, con una sonrisa torcida y una nariz increíblemente larga, como la de un payaso nacido de pesadillas. Seth y Soichiro estaban frente a él, dos pequeñas figuras, no más que motas. Como ratones ante un gigante.